Hola, buen día. Soy Luis Javier Morales González y vengo a presentar mi proyecto final de la materia de minería de datos, LJ Mining. Objetivo: desarrollar una GUI donde se implementen algunos de los algoritmos vistos a lo largo del curso de la materia de minería de datos. ¿Cómo pienso cumplir este objetivo? Para esto realicé una página web donde se puedan implementar algunos de los algoritmos de forma dinámica, es decir, que el usuario puede introducir parámetros que él desea con la finalidad de que pueda explorar su dataset de mejor manera gracias a la implementación de elementos como Radio Button, Select Box, Number Input y gráficas que cambian de manera dinámica de acuerdo a los parámetros rescatados anteriormente. Para entrar en contexto y entender mejor el proyecto, hablaré un poco de qué son los datos y el uso que se le ha ido dando a lo largo del tiempo. En las últimas décadas, las grandes cantidades de datos rara vez eran utilizados para un análisis detallado, en cambio, solo se utilizaban para comprobaciones técnicas de rutina y cumplimientos de registro de procesos. Eso ha ido cambiando en los últimos años, pues ahora se utilizan para llevar a cabo análisis detallados. Grandes países, instituciones, ven más el potencial de estudiar estos datos, y no por nada es llamado el oro digital para muchos sectores. El poder de los datos para las compañías parece incuestionable. Todos están buscando cómo sacar provecho de sus miles y miles de datos, como por ejemplo, China anunció un plan de manufactura en 2025, cuyo objetivo es hacer más inteligente el proceso de la fabricación. La Unión Europea, por otro lado, propuso lograr un futuro sostenible para el desarrollo de la fabricación. Alemania propuso el concepto de la industria 4.0 con el fin de desarrollar fábricas inteligentes, y grandes empresas como Facebook, Twitter, YouTube, Google ya llevan a cabo el análisis de sus datos. ¿Pero qué es un dato? Un dato no es otra cosa que una representación simbólica de alguna situación o conocimiento, sin sentido semántico, mientras que la información es un conjunto de datos, los cuales son adecuadamente procesados para que de esta manera puedan proveer un mensaje. Hoy en día se genera una gran cantidad de datos provenientes de múltiples fuentes como redes sociales, sensores, Internet de las cosas, nubes, Machine Learning. Nuestra capacidad para generar datos nunca ha sido tan grande y poderosa como hoy en día. Pero ¿cómo captamos toda esta información que proviene de múltiples fuentes? Hace algunos años ya que ha llegado la era del Big Data, donde de cada día se crean alrededor de 2.35 trillones de bytes de datos y se calcula que tan solo el 90% de la información actual se produjo en los 2 últimos años. Ahora que ya contamos con tanta información, surge la siguiente pregunta: ¿cómo es posible dar un uso benéfico para nosotros, como ya lo hacen grandes empresas como Facebook, Amazon? La respuesta la encontramos en la minería de datos, la cual es el proceso computacional para la exploración y análisis inteligente de datos, como apoyo para el proceso de la toma de decisiones. Con la herramienta que implementé de la página web, el objetivo es poder analizar y obtener información útil de nuestros datos. La tecnología que utilicé para desarrollar el proyecto fue Streamlit por las siguientes razones. Ayuda a evitar escribir el código pegamento para unir componentes como analizar, visualizar, interactuar y además realizar las funciones de un servidor. Con bibliotecas más nuevas como Streamlit, estos componentes vienen en un solo paquete, donde ya aceptan las entradas de usuario, envían solicitudes y devuelven páginas. Además, Streamlit permite crear paneles dinámicos donde se puedan ejecutar consultas y ver visualizaciones interactivas personalizadas. Streamlit es una herramienta todo en uno que abarca el servidor web y el análisis de datos. A continuación mostraré mi página web. Finalmente nos encontramos con mi página web. ¿Cómo funciona? Consta de 2 espacios, una barra lateral, el cual trae el nombre de la página, mi nombre, mi correo y los algoritmos que se van a implementar. EDA, selección de características, clúster, reglas de asociación, árboles. Después cuenta con un espacio principal donde se mostrará toda nuestra información. Todos los componentes cuentan con una imagen.
en la cual hace una breve descripción del algoritmo que se puede usar, una entrada para introducir nuestros archivos. Comencemos con el análisis exploratorio de datos. Introducimos nuestros datos y lo primero que va a hacer es desplegar la tabla de los datos, seguido de casillas de verificación que traen una breve descripción de lo que hace cada una. Al dar clic se desplegará su contenido. Podemos ver que nuestros datos son de 13.580 registros y 21 variables. Es una forma diferente de ver nuestras variables. Los tipos de las variables. Podemos ver que tenemos objetos de tipo entero, de tipo flotante. Esto es muy importante y en eso consiste el análisis exploratorio de datos, en conocer bien nuestros datos, ya que hay algoritmos que no trabajan con datos de tipo objeto. Si deseamos ver solo algunas columnas de nuestros datos, los podemos seleccionar en este apartado. Pueden ser las que más se deseen ver. Y pues esto nos facilita más a leer ciertos datos. Como podemos ver, aquí aparece un NA, lo cual significa que son datos faltantes. Esto es muy importante porque a algunos algoritmos les pasa factura el que no tengan tantos datos. Por ejemplo, en el suburbio tenemos todos, pero si vamos bajando podemos ver que en carros faltan 62 datos, en área de construcción casi la mitad, en el año de construcción también faltan muchos. Y si queremos un resumen breve y rápido y conciso, podemos seleccionar la última opción, donde nos desplegará todas las casillas vistas anteriormente. Una etapa de este proceso de análisis de datos consiste en la visualización, el cual es muy importante ya que nos dice otro tipo de información acerca de nuestros datos, como por ejemplo podemos ver en esta gráfica, el cual puede haber valores atípicos en el área de construcción, en el land science, en el año de construcción, y sin embargo vemos otros que sí tienen mayor sentido y están distribuidos. Podemos ver un resumen estadístico de nuestras variables numéricas, en el cual podemos ver los cuartiles, valores máximos, valores medios de todas nuestras columnas de datos numéricos. Para detectar posibles valores atípicos podemos usar el diagrama de cajas, el cual es una buena opción que agrupa nuestros datos y muestra los que están dispersos. Por ejemplo, habíamos visto que era el área de construcción, el año, y pongamos un tercero donde nuestros datos sí tienen mayor sentido, como una vez ya que hayamos seleccionado todos los valores atípicos que deseamos ver, le damos clic en listo y a continuación se nos desplegarán todas estas gráficas. Podemos ver que en el año de construcción casi todos nuestros datos se concentran en el área de construcción, se concentran en valores de 0 a 10.000, pero sin embargo hay un valor mayor a 40.000. Esto es lo que se considera un valor atípico. Por otro lado, ahora sí en el año de construcción podemos ver igual un valor del año 1200, el cual probablemente fue mal capturado y todos nuestros datos se nos concentran. Y aquí sí podemos ver claramente todos nuestros datos bien concentrados. Puede que sí exista una excepción mayor a 20.000, el cual no es mucha la diferencia respecto a 10.000. Ahora, para estudiar nuestros datos categóricos o también llamados nominales, se hace una descripción rápida de estos, donde podemos ver el suburbio, la dirección, el tipo, el método, el vendedor, la región NET. A continuación vemos una columna que son nuestros datos únicos, el cual podemos ver si nos interesan estos datos. Por ejemplo, si metemos 10, estos nos van a mostrar nuestros datos únicos. Aquí podemos ver que estos se encuentran en el tipo, en el método y en el nombre de la región. Si quisiéramos aumentar, podríamos poner
un número mayor, el cual nos va a traer más columnas. Esto ya depende del experto y de lo que quiera analizar. Puede meter este tipo de valores para que pueda realizar un mejor análisis de sus datos. Ya podemos ver todos nuestros datos, ¿no? Mientras mayor sea el número, pues van a haber más números, más datos únicos. Vemos las fechas, la región. Y por último, algo que es importante es identificar la relación entre pares de variables, el cual nos dice qué tan relacionados están nuestros datos unos respecto a otros. Podemos ver, ¿no? La relación de distancia con recámara es muy baja. Sin embargo, la de recámara 2 con habitación pues es de 9.4. Sin embargo, andar viendo esto es algo complicado y cansado para la vista. Existe una técnica el cual muestra lo mismo pero con colores. ¿Y cómo se lee? A continuación se los mostraré. El mapa de calor consiste en igual mostrar la correlación que existe. Mientras más rojo esté, significa que tiene una correlación mayor. Y del mismo lado, mientras más azul oscuro esté, tiene una mayor correlación negativa. Podemos ver que nuestra variable que tiene mayor correlación es bedroom 2 con rooms. Esto es muchísimo más cómodo de ver y fácil visualmente que viendo la tabla anterior. Ahora pasamos con nuestro siguiente componente, selección de características. Seleccionamos nuestros datos, se nos desplegará los datos, el tipo de datos que contiene nuestra tabla. Aquí aparecen dos algoritmos con los cuales trabajar. Primero ocuparemos el análisis correlacional de datos. La evaluación visual se dejará para el final. Si damos clic a la matriz de correlación, este nos desplegará y además nos dirá qué variables tienen más correlación respecto a nuestra variable rooms en orden de mayor a menor. Podemos ver un mapa de calor. Con todos estos elementos ya nos es posible elegir las variables más influyentes, donde el experto las podrá seleccionar en la siguiente opción. Ya respecto al análisis que se ha realizado, aquí podrá elegir sus variables. La evaluación visual es un proceso que tarda mucho debido a la gran cantidad de gráficas que tiene que hacer. Es por eso que se ha dejado para el final y voy a hacer un corte. Cuando acabe esto, regreso. Bien, después de casi 2 minutos, terminó de cargar todos los datos y hacer las gráficas, donde podemos ver, ¿no?, que casi algunas variables tienen muy poca correlación mientras que otras tienen más. Ahora pasaremos con nuestro primer algoritmo, pero antes cambiaremos nuestros datos, porque hasta ahora hemos implementado procesos, pero en ninguno se ha aplicado algún algoritmo. Vemos nuestros nuevos datos y ahora vamos a ocupar el análisis de componentes principales. Estandarizamos nuestros datos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, al cargar nuestros datos tenemos datos con unidades de millares, centenas y solo unidades. Esto puede influir en algunos algoritmos para su desempeño. Aquí ya todos son tienen el mismo valor y ninguno va a poder influir sobre otro. Hacemos el cálculo de la matriz de covarianza y los cálculos de las componentes y varianzas. Seleccionamos el número de componentes, ¿no? Es decir, con cuántas variables vamos a trabajar. Vemos conforme vamos aumentando los componentes, la varianza se va acumulando. Ya dependiendo del experto va a poder trabajar con uno u otro. En este caso se trabajará con una varianza acumulada del 89%. Y aquí podemos ver la gráfica, ¿no?, de los números de componentes respecto a la varianza acumulada. Finalmente trabajaremos con aquellos componentes que tengan una varianza mayor al 50%, como ingresos, gastos comunes, gastos de coche, gastos otros,
estado civil, hijos y trabajo. Vemos como ahora ya nuestros variables que podemos seleccionar ya tiene un mayor respaldo respecto a los procesos anteriores. Y con estos datos podemos tener mejor un desempeño. Pasemos con el siguiente componente, el cual es cluster. Cargamos nuestros datos. Igual vemos una descripción rápida de ellos. Este dataset en específico ya tiene datos de tipo etiqueta, y cuál es el comprar. 0 significa que no pueden comprar y 1 que sí. Entonces no dice que elijamos nuestra variable etiquetada del dataset y lo elegimos, ¿no? Podemos ver que 0 significa que 135 personas no pueden comprar y 1 67 personas sí. La selección de características es igual un proceso que va a tardar mucho debido a la gran cantidad de gráficas que tiene que realizar. Entonces corto el video y regreso cuando acabe. El proceso ha terminado y aquí tenemos nuestras gráficas. No podemos ver la dispersión, en algunos que es muy alta y en otros que es menor. Seleccionamos nuestra matriz de correlación y nos la regresa. Aquí si queremos ver la correlación que existe respecto a la variable ingresos, ponemos el número de elementos que deseamos ver y nos va a mostrar en este caso las primeras 10 variables con mayor correlación respecto a ingresos. Y finalmente nos las muestra, ¿no? De mayor a menor. Si queremos cambiarlo, pues nada más elegimos otra columna. Y finalmente nos regresa la relación que tiene gastos comunes respecto a las otras variables. Podemos ver un mapa de calor para igual apreciar la correlación que existe en nuestras variables. Y nos muestra, ¿no? Ya aquí tenemos argumentos para elegir con qué variables trabajar. En este caso se trabajarán con todas menos con la variable etiqueta que es comprar. Seleccionamos nuestras variables y esperamos a que carguen nuestros datos. Finalmente nos ha regresado nuestros datos y aquí nos dice con qué algoritmo deseamos trabajar. Podemos ver clúster jerárquico o particional. Primero trabajaremos con el clúster jerárquico. Nos dice con qué medida de métrica deseamos trabajar. Por defecto le dejamos la euclidiana. Aplicamos el algoritmo jerárquico, el ascendente, y nos muestra la tabla junto con los clusters. Para este caso, la métrica euclidiana nos dio un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clusters. Si elegimos otra métrica, podremos ver que nos da otro número de clusters. Y esta métrica nos regresa 1, 2, 3, 4 clusters y probemos la última, la cual nos regresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clusters. Podremos ver que dependiendo de la métrica cambian nuestros clusters. En este caso trabajaremos por defecto con la euclidiana. Bien, tenemos nuestros 7 clusters
y dice identificar a los elementos de acuerdo al clúster al que pertenecen. Es decir, que todos nuestros elementos de nuestro dataset le vamos a asignar una variable etiqueta de acuerdo al clúster al que pertenezcan. Esto lo hará la computadora. Elegimos el 7, ¿no? Que es con el que nos recomienda el algoritmo para dividir nuestros datos. Y finalmente nos regresa nuestro dataset con una nueva columna que hemos agregado, que se llama cluster, y vemos como hay elementos 6, 5, y acá nos hace un resumen, ¿no? Para el clúster 0 hay 30 elementos, para el clúster 1 hay 51 elementos, y así. Si deseamos ver un grupo en específico, porque acá sería difícil ver todos los elementos de un mismo clúster, tenemos esta opción. Por defecto, nos regresa los del clúster 0, como podemos ver, pero si le ponemos otro, por ejemplo, el clúster 6 nos va a regresar esos elementos. Y nos regresa los elementos de clúster 6. Finalmente podemos ver la gráfica de nuestros elementos. Finalmente obtenemos la gráfica de nuestros elementos. Pasemos con el clúster particional. Aquí comienza el proceso del algoritmo jerárquico. Comenzamos con una matriz de correlaciones. Seguido aplicamos el método codo, el cual nos va a decir con cuántos clústeres debemos trabajar. Principalmente se elige el codo más afiliado. En este caso es obvio que es el 4, pero en algunas ocasiones esto no es posible, por lo que se implementa una función que ya nos da este valor y que aquí nos confirma que es 4 el valor con el que se debe de trabajar. Identificamos nuestros clústeres y vemos que están que ya de aquí están seleccionados. Vemos un resumen de estos y de nuevo podemos ver con qué clúster trabajar: el 0, el 1, y así obtenemos una gráfica de los centroides y un resumen de estos. Podemos ver aquí el resumen de acuerdo a cada variable, el cual es muy importante, y una gráfica de los elementos y de los centroides. Pasemos con el siguiente algoritmo. Reglas de asociación. Cargamos la data. Nos muestra la tabla. Podemos ver la distribución de frecuencia de los elementos, es decir, las transacciones que se han realizado en una semana. Calculamos la frecuencia y los porcentajes. Podemos ver que esta es la película que menos se ha visto, solo 3 veces. Y acá nos muestra una gráfica de la película más vista hasta la menos vista. Aplicamos el algoritmo a priori. Se dan algunos consejos para elegir estos parámetros. En este caso vamos a hacer 1, 30% y una elevación de 2. Vemos que nos regresa las reglas y aquí podemos obtener un resumen de las mismas. Finalmente pasamos a árboles. Cargamos los datos. Y aquí nos dice, ¿no?, con qué algoritmo deseamos trabajar. Vamos a elegir primero pronóstico. Vemos un resumen estadístico de nuestras variables, una gráfica. Ahora podemos ver el mapa de calor. Con base a este mapa vamos a elegir nuestras variables predictorias y la variable a pronosticar. En este caso, nuestras variables predictorias son las siguientes.
y la variable pronosticar el área. Establecemos la división de los datos. Vamos a elegir un 20% para entrenar el modelo. Y aquí elegimos elementos para la poda. En este caso vamos a poner el que tenga una altura de 8, 4 y 2 elementos por nodo. Vemos que tenemos una exactitud del 98% en este modelo que obtuvimos. Vemos un resumen del criterio, de las variables, de los tipos de errores, el score, las variables de la que más importa a la que menos. Graficamos el árbol. Y al ser muy grande y difícil de ver, se puede ver de esta otra forma. Y aquí finalmente el experto puede realizar sus pronósticos. Introducimos los valores que nos pide. Y finalmente nos regresa que el área del tumor de este paciente con los datos que proporcionamos es de 1015 píxeles con una exactitud del 98.48%. Pasamos con la clasificación. Igual, graficamos el mapa de calor para elegir mejor las variables. En esta ocasión vamos a elegir las siguientes variables. El área pronosticar, la variable pronosticar. Establecemos la división de los datos, otro 20% que sea, y ya nos arroja un resultado. Entrenamos el modelo del árbol o lo que es vendría a ser también una poda. Validamos el modelo y nos da otra vez un resumen. Cuáles fueron los que clasificó mejor, la importancia del mayor al menor. Graficamos el árbol y escribimos las reglas. Y finalmente aquí el experto puede realizar su pronóstico.
metemos los parámetros. Y finalmente nos dice que la clasificación del tumor es benigno con una exactitud del 91.22%. Si queremos realizar otro pronóstico, podemos quitar la selección de la casilla y volver a seleccionarla, o borrar un dato uno por uno y nos saldrá otro pronóstico. Por mi parte, esto es todo.